Hola, vamos a continuar viendo ahora, vamos a continuar con la unidad 7, viendo configuraciones de polarización del transistor. Recordemos que habíamos dicho en la parte anterior que era necesario polarizar el transistor para que éste pueda trabajar. Polarizar significaba hacerle circular corrientes de continua. Para eso se debe poner un circuito externo que iba a estar constituido por resistencias y fuente de alimentación o batería o pila para generar el flujo adecuado de corriente o de tensiones continuas. También habíamos visto de que según las tensiones a las que estén sometidos las junturas, base, emisor y colector, había 3 puntos donde se podía polarizar, donde se podía trabajar, que era corte, saturación y zona y región activa directa. Para que trabaje como amplificador teníamos que localizar el punto de polarización en la región activa directa. Para eso teníamos que establecer tensiones colector, emisor y corrientes de colector apropiadas. Entonces estamos viendo estos circuitos externos para poner ese punto de polarización en el lugar apropiado. Un segundo circuito es agregarle una resistencia de emisor al que vimos en el último apartado. Entonces, por base, si estuviese funcionando ya como un amplificador de una señal de alterna, esa señal de alterna se ingresaría por base a través de un capacitor de paso. Entonces, la pongo en línea de puntos, ya que por el momento solamente estamos polarizando, o sea, poniéndolo a trabajar al transistor donde nosotros deseamos. Ahí va a estar la mano del ingeniero, en poder polarizarlo y decir quiero que trabaje en este punto de polarización. Entonces, un segundo circuito era el mismo anterior, pero agregando una resistencia de emisión. En este caso, hemos dicho como queremos que trabaje en región activa directa, vamos a tener que la juntura base-emisor se polarice en directo y la juntura base-colector se debe polarizar en inverso. Planteamos como siempre, vamos a plantear 2 mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Sin embargo, ustedes pueden observar que hay más de 2 mallas, o sea, malla de entrada se refiere a la que involucra las junturas de entrada y corriente de entrada. O sea, la entrada es base emisor y la corriente de entrada sería la corriente de base. Mientras que la malla de salida, la juntura de salida, como la salida está sobre el colector, la juntura de salida es colector emisor. Seguimos observando que estamos trabajando con una configuración emisor común, puesto que el emisor es común a la entrada y a la salida. Entonces, tenemos 2 mallas, hemos dicho, malla de entrada y malla de salida. Esta es la malla de entrada, mientras que la malla de salida, insisto, es la que involucra la juntura colector-emisor. Sin embargo, reitero, hay más de 2 mallas, porque yo podría decir, bueno, pero acá hay otra malla. Y vamos a tener que hacer la observación que sí es verdad, hay otra malla, pero esa malla no es independiente. O sea, en este circuito hay solo 2 mallas independientes y son las de entrada y salida. Bueno, planteo la malla de entrada y dice BCC igual a IB por RB más la tensión base emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. Y tenemos malla de entrada. Planteamos la malla de salida y dice B sub CC igual a IC por RC más la tensión colector emisor más IE por RE. Y tengo la malla de salida. Tenemos que hacer la observación que también que usamos letras mayúsculas, ¿sí? Tanto para la corriente como para la tensión, puesto que estamos hablando de tensiones y corrientes de continua. Entonces, en el modelo agregamos las ecuaciones del modelo del dispositivo en zona región activa directa y sabemos que corriente de base en su región activa directa se va a cumplir que I de colector es beta de veces I de base y sabemos que las leyes de Kirchhoff se van a cumplir, o sea que la suma de corrientes que entra es igual a la suma de corrientes que sale. En este caso, I de base más I de colector es igual a I de emisor. Con estas ecuaciones tendríamos que estar en condiciones de resolver este circuito.
Hemos dicho I de colector igual a beta veces I de base, y como la I de emisor es igual a I de base más I de colector, entonces la corriente de emisor es igual a 1 más beta veces I de base. O bien, despejando, sale que I de emisor es 1 más 1 sobre beta I de colector. También recordemos que dijimos que si beta es igual o mayor a 100, vamos a tomar que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Pero por el momento lo vamos a dejar, lo vamos a trabajar en forma general y luego vamos a ver esta particularidad. Trabajando con la malla de salida, encuentro que BCC es igual a la tensión colector-emisor y reemplazando más I de colector por y sacamos esta presión. Luego, trabajando con la malla de entrada, reemplazo el valor de corriente de emisor por el que acabamos de encontrar y encuentro la siguiente ecuación en naranja. Luego, con estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Con estas dos ecuaciones y la ecuación de que I de colector es igual a beta veces I de emisor, debería estar en condiciones de lograr resolver. Obviamente que si beta es mayor a 100 voy a simplificar y eliminar el 1 a la par del beta y hacer que el 1 sobre beta sea despreciable frente a 1. Veamos ahora el análisis gráfico de la polarización de este circuito con resistencia en emisor. Entonces, la ecuación que habíamos encontrado de la malla de salida decía I de colector igual a menos 1 sobre RC más 1 sobre beta por RE por la tensión colector-emisor más B sub CC sobre RC más 1 sobre beta por RE. Y así ya la tengo expresada como podría ser la ecuación de una recta. Entonces, esta sería la recta de carga de continua, ¿no es cierto? O recta que representa, que se puede dibujar, cuyos ejes serían I de colector y tensión colector-emisor, por lo tanto se puede dibujar sobre las gráficas proporcionadas por el fabricante, I de colector versus tensión colector-emisor, que describe a un dispositivo en particular. Y para dibujar esta recta de carga sobre esas gráficas, vamos a hacer primero, ¿no es cierto?, I de colector igual a 0 y luego tensión colector igual a 0 para encontrar los dos puntos de intersección en el eje. Entonces, si hago I de colector igual a 0, voy a encontrar que la tensión colector emisor es igual a BCC. Luego, si hago tensión colector igual a 0, voy a encontrar que la corriente de colector vale BCC sobre RC más 1 sobre beta por RE. Obviamente, como generalmente beta es mayor que 100, estamos obviando el 1 sobre beta frente al 1 en la ecuación que ponemos acá. Y vamos a dibujar entonces esta recta que ya sabemos cuáles son los dos lugares que intersectan a los ejes. Entonces tenemos el término independiente, que lo tenemos acá, que es BCC sobre RC por 1 sobre beta por RE, o aproximadamente igual a BCC sobre RC más RE. Y el lugar donde intersecta al eje de las X, que sería cuando la I de colector es igual a 0, para I de colector igual a 0, la tensión colector-emisor es igual a BCC. Entonces intersecta en BCC. Trazamos la recta, una recta cuya pendiente será igual a menos 1 sobre RC más 1 por 1 sobre beta por RE, o aproximadamente igual a 1 sobre RC más RE. El lugar donde esta recta intersecta a la corriente de base que circula en ese momento será el punto de operación Q. Entonces, aunque hemos dibujado esta recta de continua, la recta de carga o recta de carga estática o recta de carga de continua sobre las características proporcionadas sobre el fabricante, no tienen nada que ver una con otra gráfica. Son dos gráficas distintas que la hemos realizado en el mismo gráfico. O sea, las rectas, las características, o sea, las curvas características, insisto, son propias de un dispositivo en sí, mientras que la recta de carga es la propia de ese circuito de polarización, con ese valor de resistencia, de emisor, de colector y con ese valor de tensión de fuente B sub CC. Ahora bien,
Vamos a ver la técnica gráfica para encontrar el punto de operación. Entonces, hemos dicho que el punto de operación se va a dar en el momento en que intersectan las características con el valor de corriente de base determinado o elegido con la recta de carga estática para ese circuito en particular. Entonces, las características típicas del colector emisor definen solo la operación del dispositivo de transistores. Las restricciones del circuito también deben considerarse en la obtención del punto de operación real denominado punto de operación Q. El punto de operación es el punto donde, o punto Q, es donde intersecta la recta de carga con la curva de corriente de base del circuito, o sea, para ese valor de corriente de base. Esto es muy importante. En esta característica hemos estado suponiendo que beta es mayor o igual a 100, o sea, en esta diapositiva. Ahora bien, entonces, la recta de carga depende solo del circuito externo, o sea, que va a depender de la tensión de alimentación BCC y de los valores de la resistencia R de colector y R de emisor. Fíjense en que depende solo de los elementos externos del circuito de salida, en este caso. La pendiente de la línea de carga o de la recta de carga depende únicamente de los valores de las resistencias RC y RE. Tercero, la operación del circuito depende tanto de las características del TBJ como de los elementos del circuito. O sea, el punto de operación Q va a depender tanto de las características como de los elementos externos para la polarización del circuito. La representación gráfica de ambas curvas sobre un mismo juego de curvas o gráfico permite la determinación del punto Q del circuito. Reiteramos que la recta de carga de continua describe todos los valores posibles de tensión y corriente de la malla de salida del circuito. Bien, entonces el agregado de la resistencia de emisor va a proporcionar una mejor estabilidad del punto de operación. Esto significa que ante cambios de parámetros externos tales como tensión de alimentación, de fuente, temperatura, beta, etc., las tensiones y corrientes de continuo toman valores próximos a los calculados para el punto de operación. Veamos el análisis cualitativo. ¿A qué nos referimos? Volvamos a las diapositivas anteriores, ¿sí? Observemos que acá, que si beta varía, recuerdan que dijimos que beta varía con la temperatura, con la humedad, con la tensión de fuente, etcétera, etcétera. Entonces, si beta varía, va a variar va a variar la pendiente. Si beta varía, varía la pendiente, varía el término y el término independiente. O sea, varía donde intersecta al eje de las I. Ahora bien, no me gusta esto. Si BCC varía, recordemos que la tensión de alimentación puede provenir de una fuente, que esta fuente tiene ripple. Si la fuente tiene ripple, quiere decir que este punto se estaría moviendo al ritmo del ripple, por lo tanto provocaría que este punto también se esté moviendo. Eso tampoco me gusta. Yo necesito que el punto esté quieto, esté estable, tome un determinado valor, que la corriente de colector tome un determinado valor y no que se esté modificando. No me interesa tener una corriente modulada, y digo modulada entre comillas, ¿sí? Me interesa tener un valor único de corriente de polarización. Entonces, resulta que con esta resistencia RE lo conseguimos. Y veamos cómo es que lo conseguimos. Y me vuelvo a la diapositiva todavía anterior. Y acá tengo el circuito. Digo, supongamos que por algún motivo subió la corriente de colector, ¿sí? Entonces, si subió la corriente de colector, va a subir la corriente de emisor. Entonces, como sube la corriente de colector, sube la corriente de emisor. Si sube la corriente de emisor, sube la tensión que cae en bornes de la resistencia RE. Ahora bien, pero la tensión que hay desde base a masa es igual a la tensión base emisor más la tensión RE. Como la corriente de base es constante, esta corriente es constante, significa que la tensión que hay desde este punto a este punto
es constante. Por lo tanto, si aumentó IE por RE, quiere decir que disminuyó, tuvo que disminuir la tensión base emisor. Por lo tanto, bajó la corriente de base, lo que va a provocar una disminución de la corriente de colector y por lo tanto va a provocar y luego la disminución de la I de emisor y de esa manera logra la estabilidad. ¿Sí? Nosotros ya vimos un efecto parecido a este cuando estuvimos viendo amplificadores operacionales y vimos que esto se llama realimentación negativa. Veamos ahora un ejemplo. Dice, calcule la tensión de polarización y la corriente de colector para el circuito de la figura. Considere B sub CC igual a 12 voltios y beta igual a 100. Entonces tenemos el circuito que conocemos con resistencia en emisor, ¿sí? Tenemos un capacitor en paralelo con la resistencia de emisor. Entonces lo primero que tenemos que observar es que esta es una polarización de continua, por lo tanto este capacitor es como si no existiera. Es un circuito abierto para la continua, por lo tanto es el circuito que acabamos de ver, que estamos estudiando. Entonces, escribo la ecuación de la malla de entrada y dice B sub CC igual a IB por RB más la tensión base emisor más IE por RE igual a 0. De esta ecuación podría despejar la corriente de base que dice I de base igual a B sub CC menos B sub BE sobre RB más 1 más beta por RE. Calculo, conozco B sub CC, conozco la tensión base emisor que es igual a 0,7, conozco los valores de las resistencias, calculo la corriente de base. Planteo ahora que I de colector es igual a beta veces I de base, entonces calculo la corriente de colector. Y voy ahora a escribir la ecuación de la malla de salida que dice B sub CC igual a IC por RC más la tensión colector emisor más IE por RE. Calculo y encuentro la tensión, el valor de la tensión colector emisor. Y me pregunto, ¿cómo podría hacer yo si deseo modificar, por ejemplo, la corriente de colector o la tensión de colector emisor? ¿Qué debería hacer? Entonces, ¿qué puedo modificar? RB, RC, RE, B sub CC, ¿qué sería lo conveniente? Entonces vamos a hacer un análisis de la influencia de los parámetros del circuito externo en el valor del punto de polarización. Y traigo la ecuación de la malla de entrada, ¿no es cierto? Recordemos, y dice I de base, y recordemos que I de colector es beta veces I de base, escribo la ecuación de la malla de salida, I de colector igual a B sub CC menos B sub CE sobre RC por 1 más 1 sobre beta sobre RE. ¿Sí? O bien despejado, esta misma ecuación despejo tensión de colector emisor, le escribo de las dos formas a la malla de salida. Y recordemos que la pendiente de la recta de carga es esta. Y me digo, ¿qué pasa? Voy a analizar qué pasa si se modifica RB. Y para el ejemplo voy a tomar que RB aumenta. Por ejemplo, si aumento RB, si RB toma un valor más grande, entonces la corriente de base disminuye. Si disminuye la corriente de base, disminuye la corriente de colector, puesto que esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces la corriente de colector disminuye. Me voy acá. Si la corriente de colector disminuye, entonces la tensión colector emisor aumenta. Miremos la pendiente. Observo la pendiente y la pendiente no depende de RB, por lo tanto la pendiente es la misma. Veamos cómo me queda en el gráfico. La pendiente es la misma, la intersección en este punto sigue siendo B sub CC, no, o sea que es la misma, sigo trabajando en la misma recta de carga, porque no se modificó, obviamente, la malla de salida. Ningún elemento de la malla de salida, entonces sigo teniendo la misma recta de carga. Era de esperarse, entonces tengo la misma recta de carga y lo que se ha modificado es que la corriente de base ha disminuido, provocando la disminución, o sea que ahora el punto de trabajo será donde intersecta a la nueva corriente de base y por lo tanto ha disminuido la corriente de colector y como vemos aumentó la tensión colector-emisor. ¿Sí? Entonces, tiene que quedar clarito que esta recta de carga
describe a la malla de salida. Como hemos modificado malla de entrada, la recta de carga sigue siendo la misma. Entonces, reiteramos, si se cambia RB, cambia la corriente de base, cambia la corriente de colector y cambia también la tensión colector-emisor. No cambia la recta de carga, tampoco, o sea, no cambia ni los valores donde intersectan los ejes, y obviamente tampoco la pendiente. Veamos ahora qué pasa si se cambia la resistencia de colector. Entonces, si se cambia la resistencia de colector, supongamos, en este caso vamos a decir que aumenta la resistencia, disminuye, supongamos que disminuye la resistencia de colector. Hago más chica RC. Si RC se hace más chica, quiere decir que la pendiente aumenta. Si que la pendiente aumenta, quiere decir que se hace más vertical. Si RC, ¿no es cierto? Hemos dicho si RC disminuye, estamos diciendo, si RC disminuye, la pendiente aumenta, o sea que la nueva recta de carga tendrá una pendiente más grande que la anterior. Si RC, ahora veamos qué pasa, la corriente de base dependía de la malla de entrada, no depende de RC, por lo tanto no hay modificación en la corriente de base. Por lo tanto, la corriente de base es la misma, la corriente de colector es la misma. Si la corriente de colector es la misma y RC disminuyó, quiere decir que disminuye esta cantidad, o sea que la tensión colector-emisor aumentó. Entonces veamos qué ocurre. Hemos dicho, la pendiente de la recta de carga aumenta, la tenemos en azul a la pendiente aumentada, ¿sí? Sin embargo, la corriente de colector y la corriente de base son la misma, por lo tanto, el punto de polarización sigue siendo el punto que tengo acá marcado como Q. Y vemos que efectivamente aumentó la tensión colector-emisor. Vamos a ver ahora el siguiente análisis. ¿Qué pasa si lo que modifico es la resistencia RE? En este caso voy a hacer que RE disminuya. Si RE disminuye, de nuevo la pendiente de la recta de carga aumenta. ¿Sí? Si RE disminuye, ¿sí? Si esto disminuye, la corriente de base aumenta. Si la corriente de base se modifica la corriente de colector. En este caso, como se hizo más grande la corriente de base, se hace más grande la corriente de colector. Y bien, entonces se modificó RE disminuyó, pero la corriente de colector aumentó. Por lo tanto, va a haber una modificación de la tensión colector-emisor que va a depender, obviamente, si aumenta o disminuye, va a depender de cuán fuerte sea esa modificación. Entonces, en este caso que hemos puesto nosotros, entonces vemos que la corriente, o sea, aumentó la pendiente, por lo tanto tengo la recta de color azul con una pendiente aumentada, y tengo que el punto, o sea, como la corriente de colector y la corriente de base aumentaron, ahora la recta de carga va a intersectar, el punto Q va a estar en la intersección de un valor mayor de corriente de base. Y en este caso, la corriente de la tensión colector-emisor disminuyó. Podría haber habido un caso en que esta corriente aumente dependiendo, por ejemplo, si yo tomaba una corriente de base de este tipo. Entonces, dependiendo de los valores, podría ser de no siempre la tensión colector-emisor va a disminuir. ¿Sí? El análisis cuantitativo queda escrito. Por último, ¿qué pasaría si modifico el último elemento externo, que es la tensión B sub cc? Bueno, si se modifica el elemento externo, como por ejemplo si B sub cc aumenta, vemos que como la recta de la pendiente depende de RC y de RE, por lo tanto la recta de carga tendrá la misma pendiente. En este caso estamos considerando que B sub cc es mayor. Si B sub cc, por ejemplo, es mayor, I de base es mayor, I de colector es mayor, ¿sí? I de colector aumenta, entonces I de colector aumenta, B sub cc aumenta, va a variar también la tensión colector-emisor. Va a variar, o sea, se va a modificar, podría ser dependiente cuánto aumente la tensión de fuente, ¿sí? Podría ser incluso que esa tensión colector-emisor no necesariamente aumente.
no aumente tan fuertemente dependiendo del elemento, del valor del beta, o sea, del aumento proporcional de B sub cc con respecto al aumento de la corriente de colector. Entonces, pero sí se va a modificar la tensión colector-emisor. Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a manejar ese punto manejando los valores de las resistencias y de la tensión de fuente. Veamos una síntesis de cómo influyen los parámetros del circuito externo, del circuito de polarización, en el valor del punto de polarización. Traemos de nuevo la ecuación de la malla de entrada, y en este caso despejado la corriente de base. Recordemos, I de colector es beta veces I de base. Entonces esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Por lo tanto, insisto, quiere decir que la corriente de colector únicamente va a variar cuando varíe la corriente de base. Traigo la ecuación de la malla de salida y entonces vamos a dejar claro que la corriente de base depende de, o sea, para modificar la corriente de base tengo que modificar B sub cc, RB o la resistencia de emisor RE. La corriente de colector depende exclusivamente de la corriente de base. La tensión colector-emisor depende de la tensión de fuente, de la tensión del valor de la corriente colector, o sea que va a depender de la resistencia RB, de RC y de RE. O sea que la tensión colector-emisor medio que varía con todos. Un cambio de corriente de colector no implica necesariamente un cambio de corriente de base, pero todo cambio de corriente de base implicará un cambio directamente proporcional de la corriente de colector mientras estemos en zona de polarización lineal, o sea, en región activa directa. La recta de carga depende de B sub cc, de RC y de RE, o sea, de los elementos del circuito de salida. Veamos ahora otro circuito. Y vamos a ver, le vamos a llamar el circuito con polarización independiente de beta. Entonces, en este caso, hemos agregado a la polarización, a la malla de entrada, una resistencia RB2, en este caso, que va desde la base hasta masa. ¿Sí? Acá tenemos masa. De nuevo estamos polarizando en región activa directa, o sea que tenemos que la juntura base-emisor se polariza en directo y la base-colector en inverso. Veamos las corrientes. Tenemos una corriente que le vamos a llamar I de polarización 1 o IP1 por RB1. Por RB2 tenemos una corriente IP2, I de polarización 2. A la base le entra o le ingresa una corriente I sub B. Por el colector, por RC, circula la corriente IC y por RE circula la corriente IE. En esta configuración, si la usara para amplificar, la señal se ingresa por base y la salida la debería estar tomando, por ejemplo, la podría tomar en colector o también la podría tomar sobre emisor, como veremos más adelante. En característica, en las dos configuraciones anteriores, las tensiones, los valores de corriente y tensiones de corriente de colector y tensión colector-emisor dependían del beta. Y lo cual no era tan bueno porque beta varía con la temperatura, con el valor de la tensión de fuente, entonces medio que no gustaba tanto. Entonces vamos a ver primero el método aproximado, luego vamos a ver el método exacto de cálculo. ¿Y en qué consiste el método aproximado? El método aproximado consiste en despreciar la corriente de base frente al valor de la corriente de polarización. Entonces, si por acá tengo IP1, por acá IP2 y por acá viene la corriente de base, voy a suponer que la impedancia que mira hacia la base del TBJ es mucho mayor que RB2. Por lo tanto, casi toda la corriente circula, o sea, nada entra al TBJ o muy poco y todo circula hacia RB2. Entonces, estamos suponiendo que I de base es despreciable, por lo tanto, IP1 es igual a IP2. Entonces, y le llamamos IP.
Luego, más adelante, vamos a ver que la impedancia de entrada en realidad es 1 más beta por R de emisor y que realmente es muy fácil de cumplir esta condición, que no es una utopía pensar que esta resistencia de entrada es despreciable, que esta resistencia es mucho más grande que RB2 y que la corriente de base es despreciable frente al valor I sub P. Entonces, planteamos la malla de entrada. La malla de entrada va a decir BCC es igual a IP por RB1 más RB2. Puesto, insisto, estamos suponiendo que IB es despreciable frente a IP2, por lo tanto, IP1 es igual a IP2 igual a IP. Vamos a decir entonces que la tensión sobre la resistencia RB2 va a ser igual a IP por RB2 y podría despejar acá IP o bien hacer un divisor de tensión ya que circula la misma corriente por RB1 y por RB2. Entonces ya podría saber cuál es el valor de la tensión que cae en la resistencia RB2. Bien, volvemos a tener el mismo circuito y digo, la tensión en el emisor, B sub E, es igual a la tensión en el emisor, o bien la tensión en RB2 es igual a la tensión base emisor más la tensión en la resistencia RE. O bien, tensión en el emisor es igual a B sub RB2 menos la tensión base emisor, donde la tensión B sub E, la tensión sobre la resistencia RE es IE por RE. La tensión en la resistencia RC es igual a IC por RC. Si escribo la malla de salida, tengo B sub CC igual a IC por RC más la tensión colector emisor más IE por RE. ¿Sí? Tengo de nuevo, reemplazando en la malla de salida, el valor de la corriente de emisor en función de la corriente de colector, como lo hicimos antes, encuentro esta expresión y si beta es mayor a 100, la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, o bien en esta ecuación si beta es mayor que 100, 1 sobre beta es despreciable frente al valor 1, por lo tanto desprecio 1 sobre beta y me queda que la ecuación de la malla de salida dice tensión colector emisor igual a B sub CC menos IC por RC más RE. O sea, supone que circula la misma corriente por el colector que por el emisor. ¿Sí? Vamos a observar que beta no aparece en las ecuaciones de la malla de entrada y de la malla de salida. Importante. La tensión de polarización de base B sub B2 es fija y depende exclusivamente de RB1, de los valores de la resistencia, RB1, RB2 y del valor de la tensión de fuente, de alimentación. Esto implica que la tensión que cae en la resistencia RE es fija y por lo tanto el valor de la resistencia RE impone el valor de la corriente I de emisor y por consiguiente impone el valor de la corriente de colector. Entonces, ojo con esto, porque ahora estamos viendo que la resistencia de emisor en este circuito es la resistencia de emisor la que impone el valor de la corriente de colector. Ya no es más la malla de entrada, porque ahora por las corrientes, por las resistencias de polarización, RB1 y RB2 no circula la corriente de base. La resistencia de colector determinará el valor de la tensión de colector y por lo tanto la tensión colector-emisor. La tensión sobre la resistencia RB2 se puede ajustar mediante la variación de las resistencias RB1 y RB2, pero obviamente es más sencillo el ajuste con RB2. La corriente, insistimos que la corriente de colector se ajusta ajustando el valor de la resistencia de RE. La tensión colector-emisor se ajusta variando la resistencia RC. Esto es muy importante y estamos haciendo acá el análisis de cómo los parámetros determinan la variación del punto de polarización. Escribo de nuevo la corriente de colector, ¿sí? En este caso en naranja sin despreciar, suponiendo que el beta es menor que 100, y en blanco suponiendo que el beta es mayor que 100. Dibujo la recta de carga y observo que tengo la misma recta de carga
que dibujo las características y veo que tengo la misma recta de carga que antes, y lo cual es lógico porque no hubo variación en el circuito de salida y la recta de carga expresa solo al circuito de salida. Entonces, tenemos la misma recta de carga que antes. Veamos un ejemplo. Dice, calcule la tensión de polarización B sub CE y la corriente de polarización para el circuito de la figura. Considere que la tensión de alimentación es 22 voltios, la tensión base emisor es 0,7 y que beta es 140. Entonces, recordemos que el método aproximado se basa en despreciar la corriente de base frente al valor de la corriente de IP. O sea, está suponiendo que la corriente de base por lo menos es 10 veces más chica que la corriente de IP. Para que esto se verifique, o sea, la resistencia RB2 tiene que ser mucho menor que la resistencia RIN. ¿Sí? Entonces, la tensión en la resistencia RB2 es igual a... Bueno, acabamos de ver el método aproximado para el cálculo de la polarización. Veamos ahora el método exacto. Entonces, tenemos el mismo circuito con dos resistencias, con la polarización de base por dos resistencias, RB1 y RB2. Tenemos la resistencia de colector, resistencia de emisor. Recordemos que el método aproximado era despreciar la corriente de base en comparación con la corriente de polarización I sub P. Veamos en qué consiste este método exacto. Planteo la malla de salida, que obviamente va a ser la misma, BCC igual a IC por RC, más la tensión colector-emisor, más IE por RE. De ahí despejo y de colector y me queda esta expresión. Vamos a ver ahora sí cómo vamos a trabajar la red o malla de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar Thevenin. Entonces si hago un Thevenin voy a reemplazar la malla de entrada por una resistencia Thevenin y una tensión Thevenin. Bien, esa resistencia Thevenin es igual a RB1 por RB2 sobre RB1 más RB2, mientras que la tensión Thevenin será igual a RB2 sobre RB1 más RB2 por B sub CC. Si aplico ahora la malla de entrada, dice que la tensión Thevenin es igual a R, o sea, ahora por la resistencia Thevenin circula la corriente de base, por lo tanto, la tensión Thevenin será igual a R de Thevenin por la tensión base emisor más IE por RE. Puedo reemplazar IE en función de su expresión en función de la corriente de base y me queda entonces que la tensión Thevenin es la tensión base emisor más I de base por R Thevenin más 1 sobre beta por 1 más beta por R de emisor. Entonces, el método exacto, para aplicar el método exacto, lo que se hace es reemplazar por un Thevenin la malla de entrada. Veamos un ejemplo, veamos cuán preciso o cuán no es el otro método con respecto a esto. Ambos métodos son válidos, veamos qué errores se cometen. Tenemos el mismo problema que antes, entonces dice con los mismos valores. Entonces ahora lo vamos a calcular con el método exacto. Planteo la resistencia Thevenin, ¿sí? Calculo la resistencia Thevenin, calculo la tensión Thevenin y calculo a partir de ello la corriente de base, o sea, hago la malla de entrada, ¿sí? Y calculo la corriente de base. Teniendo la corriente de base, calculo la corriente de colector diciendo que es beta veces I de base, ¿sí? Y luego voy a la tensión, calculo la tensión colector-emisor aplicando las mallas de salida. Si comparamos ambos valores, veremos sea por el método exacto o por el método aproximado, veremos que no hay mucha diferencia. Hay que hacer una salvedad, ¿no es cierto? En el método aproximado hemos supuesto que la corriente de base era mucho menor que la corriente de polarización, al menos 10 veces, pero en realidad no lo sabemos a ciencia cierta. En este método exacto sabemos exactamente cuánto vale la corriente de base y en función de la corriente de base se calculó la corriente de colector.
Bien, vamos a continuar viendo el último circuito, el último circuito tipo para la polarización. Y es el circuito con polarización con realimentación de base colector. Entonces vemos que tenemos una resistencia R sub B que une la base con el colector. ¿Sí? Por esta resistencia R sub B circula la corriente de base. ¿Sí? Por R, o sea, tengamos en cuenta que ahora por RC no circula la corriente de colector, puesto que la corriente de colector es la corriente que ingresa al colector. Por lo tanto, por la resistencia R sub C va a circular una corriente I, que será I de colector más I de base. Obviamente, estamos viendo que esa corriente I es igual a la corriente de I de emisor. Bien, planteamos la malla de entrada y la malla de entrada dice BCC va a ser igual a I por RC más IB por RB más la tensión base emisor más IE por RE. Hemos dicho que la corriente I es igual a la corriente IE, lo cual también lo podríamos haber visto por Kirchhoff, ¿no es cierto? Porque sabemos que las corrientes que entran tiene que ser igual a la corriente que sale a la fuente. Por lo tanto, la corriente IE tiene que ser igual a la corriente I, ¿sí? Por lo tanto, y ahora veo que en este punto tengo que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Tengo el valor I, por lo tanto voy a despejar la corriente I sub B. Voy a la malla de salida y dice BCC va a ser igual a IE por RC más la tensión colector emisor más IE por RE. ¿Sí? Recordemos I de colector beta veces I de base. Si beta es mayor que 100, la corriente de colector va a ser igual a la corriente de emisor. Y bueno, y en este caso la estabilidad del punto de operación se ve mejorado, puesto que hay una realimentación negativa. Y, o sea, y esa mejora viene de la mano de la resistencia RE y de la mano de este lazo de realimentación por medio de la resistencia R sub B. Veamos un ejemplo, y en este ejemplo le hemos agregado, entre comillas lo digo, ruido. He puesto este capacitor, ¿sí?, entre las resistencias RA y RB, entre las resistencias de realimentación RA y RB. Entonces, si este es un amplificador, la señal ingresaría por base y la salida la tomo por colector. Entonces, esta sería la resistencia de realimentación. Obviamente, como estamos trabajando con continua, este capacitor para la continua no existe, por lo tanto, es como que estas dos resistencias es una sola de antes y tengo el mismo circuito que antes. Entonces, planteo la malla de entrada, que será B sub CC igual a IE por RC, más IB por RA más RB, ¿sí?, más tensión base emisor, más RE. Bien, luego tengo la corriente IE, calculo la corriente, planteo malla de salida que dice BCC igual a IE por RE, más la tensión colector emisor, más IE por RE. Calculo y tengo todos los valores calculados para este circuito.